Son las 8:32 de la noche. Tenemos 19 participantes ya conectados. Hoy tenemos el placer de tener a la doctora Anel Gómez Cuello. Eh, Nos va a hablar de un tema muy interesante, muy intrépido. Vamos a hablar del tratamiento de la disfonía espasmódica con toxina botulínica y espero que sea de su agrado. Voy a dejarles con el doctor Anduesa para que presente a la doctora Anel como se debe. Y nuevamente, muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación para Un estar aquí con gusto. nosotros. Mil gracias. Adelante, Luis. Muy buenas noches y bienvenidos a este último webinar del año y último webinar de la mesa saliente. Como siempre, un agradecimiento a nuestro ponente del día de hoy. Tengo el privilegio de presentarles a la doctora Anel Gómez Coello. Voy a hacer una breve reseña, realmente muy breve, porque es que realmente la cuestión académica que tiene la doctora es muy extensa, entonces voy a dar los puntos, pues más que nada los highlights, ¿no? Lo más importante. Ella tiene una licenciatura en médico cirujano por la Universidad del Valle de México, es especialista en audiología, otoneurología y foniatría por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene una alta especialidad en métodos especiales de diagnóstico y tratamiento en foniatría. Ella es maestra en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente es jefe de división de foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene también práctica privada en el Hospital Ángeles, Clínica Londres. Y pues como les decía en un inicio, tiene un extenso número de publicaciones en revistas tanto nacionales como internacionales, así como una extensa lista de actividades académicas. Eh, Además, pues creo que tiene toda la experiencia necesaria para, pues, hablarnos acerca de este tema que me parece apasionante. Realmente es que la foniatría no es algo que yo practique, pero sin embargo, obviamente como audiólogos tenemos que saber de esto. Así que pues vamos a dejar a la doctora. Le dejo la palabra, doctora, y nuevamente, aunque parezcamos disco rayado, muchísimas gracias por su tiempo y por otorgarnos este tema. Adelante. Muchas gracias, doctor Anduesa. Muchas gracias al doctor Campos y a usted por haberme invitado. Para mí es un gusto eh, compartir todo este conocimiento con ustedes, con todas las personas que nos acompañan, ya que es un tema bastante interesante, desafiante, y es muy desafiante por el tipo de paciente al que nos estamos enfrentando, tienen una personalidad bastante sui generis. Entonces vamos a comenzar. Em, Muy bien, entonces quiero empezar hablando de que el término disfonía espasmódica como tal es un poco un término equivocado a pesar de que lo usamos frecuentemente, ya que estamos hablando más bien de una distonía. Entonces las distonías van a ser desórdenes del movimiento que van a ser caracterizadas por contracciones musculares involuntarias y estos son acción inducida, es decir, cuando los pacientes que quieren realizar un movimiento específico, es cuando empieza estas alteraciones en el movimiento. Se van a clasificar de acuerdo a la etiología, al inicio y a la distribución, a cuántas partes están, a cuántas regiones van a afectar. Entonces, de acuerdo a la etiología, pueden ser primarias y secundarias. Las primarias pueden ser hereditarias, que es un pequeño porcentaje. Hay algunos estudios que dicen que el 12% de las distonías laringeas puede estar asociadas a distonías familiares o tienen algún antecedente de distonía familiar. Y las secundarias, pues son aquellas causadas por traumas, medicamentos, enfermedades neurológicas de base, algunas otras. El inicio puede ser temprano o tardío, dependiendo de qué edad o a qué edad se va a presentar las alteraciones. Temprano, más o menos estamos hablando que la distonía laringea se va a presentar antes de los 25 o 26 años y de inicio tardío después de esta edad. Es muy raro ver pacientes con distonía laringea temprana. El paciente más joven que yo he tratado con toxina botulínica tiene 15 años, pero son
son los menos, son los menos. Casi siempre los pacientes, así como la enfermedad, pues va a tener un pico de edad entre los 35 y 45 años, que va a ser el inicio de la enfermedad. La distribución, dependiendo de cuántas regiones afecte, puede ser focal, segmentaria, multifocal o generalizada. Por lo regular, las distonías laringeas no van a venir solas, pueden venir acompañadas de blefaroespasmo, pueden tener distonía mandibular, cervical. Entonces, es aquí donde toma relevancia el tratamiento multidisciplinario de los pacientes, o sea, pacientes que nosotros recibimos, sí o sí tienen que tener valoración por un médico neurólogo, ya que nos podemos estar enfrentando a una enfermedad de base mucho más grande. Ay, Dios, no cambia. Ahí está. La primera vez que se describió esta enfermedad fue en 1871 cuando Traube describió en un artículo que eran pacientes que tenían disfonía nerviosa, es decir, aquellos que tenían este desafío de hablar en público y empezaban a presentar estos espasmos. En el 85, Blitzer publicó en Laryngoscope que no existía evidencia electromiográfica de que sea un desorden espástico. Es por eso que el término disfonía espasmódica puede no ser el adecuado cuando nos referimos, perdón, a esta enfermedad, ya que no existe una lesión del tracto piramidal o extrapiramidal consistente o que exista evidencia de daño a estos tractos. Es por eso que el término espasmódico pues, puede ser no el mejor empleado para estos pacientes. Entonces, la disfonía laringea, de acuerdo a la clasificación que vimos, es una distonía focal que va a afectar el control laringio, va a estar localizada en los músculos laringios, que sabemos que son músculos muy pequeños y que tienen la gran dificultad de que no tienen un acceso tan sencillo para poder llegar a ellos. Entonces, esta enfermedad va a incluir fluctuaciones circadianas, es decir, los pacientes nos van a decir, pues yo me levanto bien, empieza a pasar el día y veo cómo empieza a empeorar, sobre todo aquellos que se tienen que exponer a situaciones de estrés en el trabajo, que tienen que hablar en público o simplemente que en la calle se tienen que comunicar con alguien. Esta acción dirigida de realizar todas estas contracciones para poder llevar a cabo la fonación es lo que va a ejecutar todo este desorden en el movimiento. Se puede asociar a temblor, ahí le puse postular, temblor postural y pues se puede asociar a otras áreas. Obviamente, el reposo psíquico, es decir, aquellos pacientes que no están bajo estrés o situaciones constantes de ansiedad, depresión, pues van a disminuir o incluso puede desaparecer la disfonía laringea. Entonces, sabemos que se desconoce la causa, tiene un componente psicógeno, todos estos pacientes tienen componente psicógeno, incluso al inicio muy leve, pudiera aparecer o pudieran presentarse como disfonías psicógenas, entonces es ahí donde tenemos que hacer nuestra evaluación, una adecuada evaluación clínica. La causa primaria sí es un origen neurológico en el que se ha visto que existe disminución de los procesos intracorticales, además de que hay un aumento en la plasticidad que va a conducir a una mayor respuesta de la actividad repetitiva. También hay estudios en el que se han demostrado anomalías sensoriales que dan como resultado este rendimiento motor desordenado. Comienza entre los 30, 40, 50 años, más o menos el pico de edad es entre los 35 y 45 años. Sabemos que es más común en mujeres con una relación de 1 a 3 o incluso 1 a 8 y que el rango de edad puede ir desde los 10, 13 años hasta los 70 años. Aquellos pacientes que los presentan ya a mayor edad, pues comúnmente ya están asociados a patologías de base ya muy graves, enfermedades neurodegenerativas, todo esto. Eh, Muy bien. Los factores de riesgo, pues bueno, ser mujer, desafortunadamente. Contar con una historia heredofamiliar de temblores esenciales, distonías, meningitis, enfermedades neurológicas. Aquellos pacientes que tienen estos antecedentes, es muy común que presenten la enfermedad antes de los 25 años. Y como les comenté antes, o sea, se han hecho estudios en los que en los que han documentado
que el 12% de los pacientes que ya tienen distonía laringea tienen un antecedente familiar. Entonces es muy importante pues preguntar esto dirigido. Siempre los pacientes lo van a asociar con un evento estresante en su vida en el que tuvieron mucha angustia, pasaron demasiado, no sé, que lloraron muchísimo, que desencadenó toda una lluvia de emociones, o infecciones del tracto respiratorio superior. También se ha asociado a sinusitis, enfermedades laringeas, uso y abuso vocal intenso, como lo pueden tener los oradores, predicadores, profesores, todos lo pueden presentar. Aquellos que tienen distonías cervicales, tienen antecedente de varicela o parotiditis en la infancia, e incluso el embarazo y el puerperio son factores de riesgo para presentar distonía laringea. Entonces, cuando hacemos la valoración foniátrica, es súper importante realizar evaluaciones perceptuales de la voz. Obviamente aquí ya no estoy poniendo lo de por la historia clínica que debemos de realizarla a todos nuestros pacientes con todos estos antecedentes y todos estos factores de riesgo que ya enumeré. Preguntar dirigidamente la clínica, cuándo está mejor, cuándo está peor, qué lo desencadena, qué lo mejora, eh, si ya ha llevado tratamientos. Y yo cuando recibo este tipo de pacientes por lo regular ya han sido muy, muy vistos por los neurólogos, los otorrinos, este, y, y otros especialistas, los médicos en rehabilitación. Traen un chorro de estudios, los pacientes vienen bien cansados, incluso ya algunos cuentan con terapia foniátrica, o sea, me ha tocado que lleguen con terapia foniátrica. Sabemos que no, o sea, que si ya no tiene una respuesta con la terapia foniátrica, o sea, terapia de voz, pues la opción a ofrecerles, pues puede ser la toxina botulínica. Entonces, cuando empezamos nuestra valoración foniátrica, es súper importante realizarles evaluaciones perceptuales de la voz. Siempre en las notas eh, hay que poner el GRAFS. O sea, yo creo que el GRAFS es lo que más significativo es para nosotros y nos da mucha idea de cómo está el paciente. Yo en mis notas, hay veces, por ejemplo, que no tengo tiempo, sobre todo en mi práctica privada, que no tengo tiempo de hacer toda la nota como lo hacemos en el instituto, que obviamente los residentes ayudan enormemente en hacer las notas, pero por ejemplo, en mi práctica privada, lo único que a veces alcanzo a poner y lo que sí o sí pongo en los pacientes de voz es el GRAFS. Eso me va a dar mucha idea de la evolución del paciente, o sea, con ver el GRAFS con cada paciente, eso ya me da una idea de la discapacidad que tienen. Entonces, siempre procuren poner el GRAFS, en el que obviamente la esfera más afectada pues va a ser la S, ¿no? Strain. Todo el tiempo va a estar este entrecortamiento con ahogamiento, que es la B, breathiness, en el que estas dos van a ser los puntajes más elevados. Casi siempre vamos a tener 3 en cada uno de ellos. Entonces, he ahí la importancia de siempre poner el GRAFS en las notas. Análisis acústico de la voz, si es posible, por ejemplo, en los pacientes con distonías laríngeas en ABD, pues los espectrogramas van a salir muy afectados o incluso los softwares de voz pueden no tomar la muestra como satisfactoria porque puede existir por todo el ahogamiento que existe de la voz. Entonces, si se puede realizar, es necesario hacerlo. Y pues como siempre les comento, o sea, siempre realizar cuestionarios de discapacidad, porque nos va a dar mucha idea de cómo el paciente está percibiendo la enfermedad y cómo está afectando la calidad de vida de los pacientes. Muy importante es realizar exploración motora del habla, exploración neurológica, para poder determinar la severidad, para ver si los pacientes con distonía laringea vienen con síntomas acompañantes, si tienen espasmos en alguna otra zona, que esto nos va a indicar también si es necesario colocar toxina botulínica en otras zonas y no únicamente en la laringe. Obviamente, realizar la nasolaringoendoscopía, el cual es el gold standard para el diagnóstico. No hay un dato patognomónico de la enfermedad. La clínica nos puede orientar, pero el gold standard para realizar el diagnóstico es la evaluación con laringoendoscopía. Y obviamente la estroboscopía que nos va a podemos establecer los patrones de vibración
con el cual podemos determinar con mayor exactitud pues el tipo al que nos estamos enfrentando, que es en lo que vamos a ver ahorita. Entonces, como ya sabemos, existen tres tipos: la aductora, AD, abductora, ABD o la mixta. Sabemos que la aductora va a ser la más común. Esta se presenta en el 80% de los pacientes. Es aquella distonía, es aquel espasmo de aproximación y se va a caracterizar porque los pacientes van a presentar una voz muy estrangulada, tensa, con interrupciones continuas. Y esto se debe a una, perdón, a una hiperaducción vocal. Enfonación, que obviamente es acción dirigida a estas distonías, pues vamos a ver estas contracciones de ambos lados de la glotis que van a provocar una interrupción intermitente de la voz. Estos pacientes por lo regular van a tener dificultades para los fonemas L y R y en todo momento nos van a decir que tienen que realizar un gran esfuerzo para poder hablar, para poder decir, para poder decir incluso una palabra, porque todo el tiempo van a tener estas interrupciones. Ay. Entonces, estos pacientes, ay, déjame cambiar el cursor. Entonces les traigo este video de cómo se ve con el video mi voz se escucha mucho porque la voz es de los pacientes es muy bajita, pero escuchemos. Entonces, podemos ver cómo incluso existe colapso de toda la glotis, o sea, todo el vestíbulo se colapsa de tanta, de esta hiperaducción que existe. En algunos casos podemos ver incluso una ligera rotación de los aritenoides por el colapso que existe de las estructuras. La abductora o la ABD es esta de separación. Entonces, vamos a encontrar cortes intermitentes de la voz con una abducción prolongada de las cuerdas vocales. Es decir, al momento en que los pacientes traten de realizar fonación y que quieran las cuerdas vocales, los pliegues cordales, cerrarse para poder vibrar, existe como una abertura inmediata que que se va a producir sobre todo en consonantes sordas. Entonces existe esta dilatación brusca del espacio glótico que va a producir una voz aérea por esta fuga de aire que va a producir esta apertura repentina de los pliegues cordales. Hay ahogamiento, llegando incluso a la fonía. Son voces que tienen una intensidad muy bajita, pacientes a los que casi no se les puede escuchar hablar van a tener mucha dificultad para los fonemas P, T, L, S, F, H, y sobre todo la S y la K cuando va a estar precedida de una vocal como las palabras, como por ejemplo la palabra café. Entonces, esta es rara, se puede presentar en un 5 o 10% de los pacientes y durante el estudio esta va a ser la forma en la que la vamos a ver. Entonces, quiero que vean cómo ahí están fonando y de repente está el espasmo y se abren las cuerdas como si se botaran. Podemos ver cómo no existe un adecuado cierre de los pliegues cordales y tienen un defecto de cierre en todo momento por esta abertura continua que a pesar que el paciente ahí lo está tratando de contener, no lo puede hacer. Entonces existe esta abertura repentina que nos produce un defecto de cierre en todo momento y esto es lo que produce esta voz como ahogada o apagada. Ahora, la mixta que va a ser, pues es bastante común, como en el 20% de los pacientes, es mucho más común que la ABD. Tienen obviamente pues las características clínicas de la AD y de la ABD, pero la diferencia es que van a presentar un estridor respiratorio. Por lo regular van a tener voz normal, pero van a tener accesos de tos, van a presentar mucha tos, tienen mucha dificultad para respirar y para deglutir, por lo tanto estos pacientes van a tener disfagia, porque imagínense tener
este cierre constante, este espasmo que trata de cerrar con eventualmente aperturas repentinas que causa un defecto de cierre, dejando este espacio entre las cuerdas. Entonces, obviamente pueden presentar todos ahogamiento o disfagia. Entonces, les voy a poner este video. Entonces, aquí podemos ver cómo las cuerdas tienen un defecto de cierre, tiene mucho temblor, tiene este, tienen esta voz muy ahogada, tiene mucho aire, la presencia de secreciones que en la vista desde la ULA estaba toda llena de secreciones, tenía mucho residuo todavía de alimento. Entonces, estos pacientes tienen disfagia. Voy a repetir el video para que podamos escuchar la voz. A ver. Casi no se Entonces, escucha la voz, doctora, disculpe. ¿no? No, A ver, es que está muy bajita. A ver, ahí ya le subí el volumen. Lo voy a volver a repetir. A ver, ahí se escuchó la voz del video. no, doctora. No, de hecho Ah, en el chat me están comentando que no se escucha, doctora. es que sabe que no le puse, hay que habilitar una cosa que una vez me dijeron para que se escuchen los audios de los videos. Ay, perdón. Espérame, ¿cómo era? Mm, 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 A ver, información. Aquí está MacBook Air, micrófono. Mm, dejar el audio de la computadora. Entonces voy Ahí a está. cambiar el audio y para que lo escuchen. Mm, Todavía, doctora. Mm. Dice, no se escucha. Dice, sigue sin escucharse. Ahora no se escucha ni la doctora. Sí, ya no se lo escucha a usted, doctora. Ahí ya me escucho de nuevo, Sí, ¿verdad? sí, Sí. a usted sí, doctora. A usted ya le escuchamos. A ver. Pensé que era mi bocina, pero ahora estoy viendo que no, que están comentando que no se escucha. Ah, sí, ¿no? Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí, usted sí, doctora. Sí, Es fuerte y que yo no claro. los escucho, ya no sé qué hice. Ya, ahí, creo que ya ahí ya los escucho. Ahí, ahí Sí, sí. ya, sí, ya, Ahí está, doctora. sí. Ay, no, ya lo diste. Y luego traigo unos audios bien bonitos de antes y después de la aplicación de Botox. Lo voy a poner hasta el final para que otra vez no. Bueno, entonces, el tratamiento, o sea, para empezar, el paciente tiene que entender, o sea, hay que explicarle que es un trastorno crónico que no va a remitir. O sea, que no existe una cura, no existe un medicamento y que incluso la toxina botulínica, pues tiene que hacer de aplicación periódica para poder tener esta mejoría. O sea, los pacientes al momento en que entienden qué es lo que tienen, se apegan mejor al tratamiento, tienen una mejor actitud, una mejor postura ante la enfermedad. Entonces, eso es gran parte pues, de explicarles qué es lo que tienen. La reeducación vocal mejora la mecánica fonorrespiratoria. No voy a andar mucho en la terapia de voz. Por lo regular, estos pacientes hay que trabajarles mucho respiración, ser posible con inspirómetro para tener un feedback visual.
para mejorar la mecánica fonorrespiratoria, ejercicios de relajación, tracto vocal semiocluido. Podemos darles algunos otros como fonación aspirada y todo, pero no se ha visto, o sea, o podemos ver que no tienen gran mejoría. Si vemos mejoría con la terapia de voz, pueden ser pacientes que presenten, que puedan ser que tengan disfonía de psicógeno o que tienen otros trastornos funcionales, pero por lo regular la distonía laringea no va a responder como quisiéramos a la terapia de voz. La toxina botulínica, que es el objetivo de esta plática, existen opciones quirúrgicas que las voy a nombrar al final, y del tratamiento médico existe el baclofeno, que con anterioridad sí lo distribuían aquí en México, pero ahorita ya no está disponible. La verdad es que era una muy buena alternativa para antes de llegar a la toxina botulínica. Tiene sus efectos secundarios, pero pues ya no está disponible en México. Y el oxibato de sodio, que desde hace 10 años se encuentra en estudio para las distonías laringeas. Sin embargo, no hay tantos ensayos clínicos que nos puedan mostrar si está funcionando o no. En Estados Unidos ya estaba siendo comercializado por UCB con el nombre de Xyrem, pero pues hay muy poquita evidencia respecto a la distonía laringea. Entonces, el oxibato de sodio se dieron cuenta que atenúa las regiones hiperfuncionales cerebelosas, talámicas y sensoromotoras primarias y secundarias. Hay un estudio, una serie publicada en el 2018, que se ha visto que en los parámetros acústicos perceptuales de la voz mejoran en un 82% el espasmo, que es muchísimo. Me tocó ver en alguna ocasión, en algún congreso, las pruebas clínicas de este medicamento y la verdad es que eran bastante prometedoras. Se veía, o sea, súper bien los pacientes después de la ingesta de este medicamento, pero pues desafortunadamente no ha tenido como mucho apoyo porque tiene muchos efectos secundarios. El nivel de evidencia del tratamiento de oxibato de sodio es nivel 4, es decir, solo existen disponibles series de casos con los que no pueden concluir adecuadamente si este medicamento funciona o no. Muy bien, ahora vamos a pasar a la toxina botulínica, que sabemos perfectamente bien que es que es un agente anticolinérgico que va a inhibir la liberación de la acetilcolina. Sabemos que tiene efectos locales, que eso es puede ser bastante benéfico y que dependiendo de la toxina que estemos utilizando, pues la difusión que puede llegar a tener esta toxina. Eh, Existen distintos tipos, de la A hasta la F, siendo los más comunes Botox en Estados Unidos, Dysport en Europa y Xiomin en China. Los tres están disponibles en México. La diferencia es el tipo de toxina que tienen y la presentación de los frasquitos, como vienen. Botox tiene presentaciones de 50, 100, 200 unidades, Dysport de 500 unidades, que para fines estéticos es bastante útil, pero luego como nosotros manejamos cantidades muy pequeñitas, pueden ser un poco complicados. Y Xiaomi, que bueno, yo nunca he trabajado con esta toxina, entonces no podría como decirles. Sabemos que Dysport tiene un mayor porcentaje de difusión respecto a Botox, aunque existan estudios en ratas, que al momento de inyectar una unidad de Botox se ha visto que esta toxina o el efecto puede difundirse hasta 4 centímetros del sitio de inyección. Entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, aquí podemos ver las equivalencias de cada uno de ellos. Obviamente, el referente pues siempre va a ser Botox, que fue como el primero. Y ahorita vamos a ver la forma en la que las vamos a diluir. El nivel de evidencia de Botox, bueno, de la toxina botulínica, digo Botox porque es no, es la que yo siempre uso. La verdad es que casi no utilizo Dysport por la presentación, que es muy grande, la dilución puede ser a veces un poco complicada. Podemos ver que para distonías como el blefaroespasmo, el hemifacial y la distonía cervical,
el nivel de evidencia es mucho más grande. Existen estudios, ensayos clínicos aleatorizados, cegados, que han demostrado la eficacia, o sea, como la verdadera eficacia de estos en estas enfermedades. Y podemos ver que en las distonías laringeas el nivel de evidencia es mucho menor. Ay, no, ya no debo tocar nada. El nivel de evidencia es mucho menor porque para empezar, no es como que sea tan sencillo conseguir tantos pacientes, o sea, tener una corte tan grande para poder correr estos estudios y es muy difícil a veces poder, como sistematizar la dosis a diferencia de músculos muchos más grandes como el esternocleidomastoideo o incluso el orbicular, que son músculos más grandes y los comparamos con los músculos laringeos. Entonces, es por eso que los niveles para la distonía laringea es un nivel más bajo porque no hay estudios suficientes que lo sustenten. Únicamente hay series de casos y uno que otro ahí, uno que otro un ensayo clínico. Perdón, la tos que no se me quita. Entonces, mi recomendación siempre va a ser usar Botox. Si consiguen Dysport con menos unidades, es bastante útil. Las jeringas, incluso aquí hasta las jeringas tienen que ser así todo, muy, muy cuidado. Estas son unas jeringas bastante buenas, son las BD Ultrafine. Yo les recomiendo que aunque no utilicen estas, si utilicen, también pueden utilizar las de insulina que se les quita la aguja, pues son bastante útiles. Hay una presentación de estas que son removibles, porque obviamente las agujas que vamos a utilizar para llegar hasta los músculos que queremos, pues tienen que ser bastante, bastante largas. Y siempre les recomiendo que utilicen la presentación de 100 unidades. La forma de realizar la dilución es a 4 mililitros, en el que cada rayita de estas va a representar 2.5 unidades. Entonces, esa dilución es la idónea para poder inyectar una laringe. Necesitamos siempre contar con un equipo porque no es algo que se pueda hacer solo. O sea, sí, si bien no tenemos disponible la electromiografía o los electrodos, realizar la inyección de toxina botulínica guiada por electrodos, tenemos que hacerlo pues de la mejor forma posible. O sea, no hay forma de no hacerlo sin la nasolaringoendoscopía. O sea, tiene que ser de esa forma. Y por lo regular, pues siempre nos tiene que apoyar alguien. Yo trabajo con un otorrino y con dos foniatras que siempre me apoyan. O sea, la doctora Daniela Tejeda siempre está para apoyarme, el doctor Mauricio González, que es otorrino, el doctor Héctor de la Torre, también me ha apoyado o nos apoyamos en múltiples ocasiones para realizar los procedimientos. Aparte, pues ante la desgracia, o si pasa algo, pues si uno no piensa, el otro seguramente va a pensar o va a encontrar la forma de resolverlo. Entonces, hay que saber que la toxina no tiene un efecto inmediato. Por lo regular, cuando inyectamos la laringe, los pacientes sí pueden tener así como un efecto rápido, pero ese no es el verdadero efecto. El verdadero efecto lo vamos a empezar a ver 4 a 6 días después. Vamos a tener una meseta a los 2, 3 meses y posteriormente pues va a empezar a bajar. El efecto va a disminuir, pues porque el cuerpo va a producir nuevas terminales axonales o puede producir nuevas proteínas, que todas estas son las que nos van a causar cierta resistencia a la toxina. Eh, a mí, en un caso muy particular, no me gusta inyectar a los pacientes tan seguido como de 3, 4 meses. A mí eso se me hace un exceso. Yo procuro alargar en mayor tiempo la, las aplicaciones hasta 8 meses, un año si es posible, acompañados aquí sí de terapia de voz, aunque sea una vez al día, porque como ven la mejoría, pues dicen, ¿para qué la hago? Entonces sí hay que hacerles con mucho hincapié en la terapia de voz. Pero a mí no me gusta inyectarlos tan seguidos porque sabemos que eventualmente puede haber una resistencia a la insulina, a la toxina botulínica y que cada vez vayamos necesitando más y más y más por todo este efecto
o por toda esta fisiopatología de la disminución del efecto. Entonces, el efecto pues dura 6, 9 meses y obviamente hay que reintervenir después. Tenemos este efecto de montaña rusa. Empieza la meseta, empieza la curva a subir de la acción de la toxina. Tenemos una meseta de estabilidad y posteriormente empieza a bajar. Aquí es muy importante decirle a los pacientes que cuando empiezan a notar que empieza otra vez a aparecer el espasmo, tienen que tener cierto nivel de tolerancia a la aparición del espasmo porque justo no los podemos estar inyectando cada 6 meses. O sea, no es, puedes incluso, o sea, es difícil que sea viable económicamente, eh, pero sobre todo por esta resistencia que puede haber a la toxina. Entonces, hay que platicar mucho con ellos, hay que hacer mucho rapport con ellos. Como son pacientes que los tenemos seguidos en el consultorio, pues ya los conocemos bastante bien y pues podemos llegar a concientizarlos. Muy bien, entonces vamos a ir a la aplicación. Se me olvidaba, las agujas que se deben de utilizar, yo utilizo una de 27 grays de 5 centímetros de longitud. Se pueden utilizar hasta de 24, pero eso ya se me hace, o sea, el grosor ya es muy, muy grande. Este, el problema es que las de 30 o las de 27 no se encuentran tan fácilmente disponibles aquí en México. También se pueden utilizar Punzocat, que van a tener el largo que estamos buscando. Yo sinceramente pido mis jeringas en AliExpress. Hay una página, venden muchos insumos médicos en AliExpress y pido las cajas ahí y ahí es donde me llegan. La verdad es que es bastante económico y a pesar, obviamente, como son súper delgaditas, pues llego a utilizar 2 o 3 por procedimiento, pero por el precio, la verdad es que no es, pues no hay mayor dificultad. Esa es la única, a veces el único obstáculo que tenemos para aplicar la toxina, o sea, como conseguir las jeringas o los punzocat pediátricos para poder aplicar la toxina. Entonces, la aplicación puede ser por infiltración transcutánea, que es la más sencilla, pues es práctica, es rápido y no requiere mayor preparación, se puede hacer en consultorio. Mayor preparación en consultorio, porque preparación para ponerla, pues obviamente sí requiere cierto entrenamiento. Infiltración bajo anestesia general vía endoscópica, vía la endoscopía indirecta con anestesia local o con un canal de trabajo, que estos son más, bueno, que es como más difícil que un foniatra tenga un naso con canal de trabajo. Obviamente, a mí me gusta y mi experiencia es la infiltración transcutánea. Es bastante sencillo. Si conocemos bien la anatomía de la laringe, no vamos a tener ningún problema. Como yo le comentaba hace rato a los doctores campuseando eso, o sea, la laringe está llena de membranas y esas membranas nos van a facilitar y están ahí para que nosotros podamos pasar a través de ellas y podamos poner cosas en la laringe. O sea, para eso están hechas. Entonces, eh, regresando a la anatomía básica, sabemos perfectamente bien la localización del cartílago tiroides. En los hombres obviamente va a ser mucho más sencillo. Por lo regular, los cuellos largos y delgados pues van a ser muy fáciles pues, de picar. Aquellos cuellos cortos, gorditos, son muchísimo más complejos. Entonces, entre el cartílago tiroides y el cricoides existe la membrana cricotiroidea, que es un espacio que podemos nosotros palpar. Abajo del cartílago tiroides es un huequito que es menos, o sea, es como de 0,8 centímetros y que podemos palpar fácilmente. La forma de nosotros poderlo localizar en el paciente, incluso en cuellos cortos, es sentar al paciente, le pedimos una ligera hiperextensión, no completa, porque no, o sea, no queremos como alterar tanto la anatomía, o sea, lo más cercano a una posición que lo podamos dejar ahí para poder aplicar la toxina
le pedimos una ligera hiperextensión y empezamos a buscar esta membrana. Una vez que la palpemos, les recomiendo, si están iniciando, con un delineador blanco o con un plumón o con un delineador negro. Ves que yo tengo delineador blanco en el consultorio que nos da Botox. Marquen ese punto, o sea, pueden ponerle una cruz y ahí es donde van a marcar y donde saben que van a aplicar. Una vez que marcamos, que localizamos, empezamos obviamente con la asepsia, antiasepsia de la región. Limpiamos, podemos usar este microdacin, primero alcohol, microdacin y recargamos nuestras jeringas. La dosis que nosotros vamos a aplicar a nuestros pacientes, no viene como tal en la literatura. Hay artículos que dicen que podemos aplicar en general en el cuerpo 1 unidad por kilo de peso en cada dosis, o sea, la aplicación total que puede tener un paciente de Botox. Obviamente, cuando hablamos de adultos, pues no hay mayor problema, pero si hablamos de niños, o sea, poder aplicar solo 15 unidades, pues es irreal, porque sabemos que los niños, por ejemplo, de parálisis cerebral, necesitan muchísimas unidades en todo el cuerpo, no solo, por ejemplo, en las glándulas. En los adultos, los artículos dicen que se puede aplicar de 0.5 a 4, 8. Hay otros que he leído que dicen que han aplicado hasta 30, 40, pero yo creo que son esos pacientes que ya llevan como muchas aplicaciones. A mí me gusta empezar con 8, 10 máximo. Inicialmente cuando empecé mi práctica, inyectaba 5, pero siempre me quedaba muy corta. O sea, los pacientes siempre regresaban con el espasmo y tenía que hacer una reaplicación. eh, la experiencia que obviamente si lo comparamos con medicina basada en evidencias, pues no es nada, pero pues puede ayudar. Yo empiezo con 8 o 10 unidades y reevalúo. Después de estas 10 unidades de colocarlas, es muy difícil o es raro que yo vuelva a reaplicar a los pacientes cuando los vuelvo a ver a la semana, volver a aplicarles otro cachito más de unidades, ¿no? Un retoque de Botox. Entonces, yo les recomiendo que empiecen con 8 o con 10 por cada pliegue cordal. A mí me funciona, la verdad es que nos va bastante bien y prefiero empezar así con esas unidades, o sea, que sean suficientes, no quedarme muy corta como podría ser con 5, pero tampoco paralizar por completo toda la cuerda. Entonces, una vez que empezamos, perdón, le pedimos a alguien que nos asista con la nasolaringoendoscopía. Esta persona que nos asista debe de tener, tiene que realizar el estudio perfecto, tiene que tener la capacidad de acercarse completamente a las cuerdas sin tocar nada. Obviamente los pacientes están anestesiados, se les realiza una gárgara laringea previamente, les podemos poner incluso anestesia en la nariz para que estén cómodos, porque pues obviamente pues, no es normal, ¿no? Que una aguja atraviese el cuello. Entonces, pero la persona que realice el estudio que nos va a auxiliar tiene que tener una destreza enorme, tiene que tener mucha práctica realizando este estudio para que a pesar de que el paciente esté tosiendo, se esté moviendo, se pueda quejar, o sea, se quede exactamente ahí donde necesitamos, porque una vez que, por ejemplo, quieren toser cuando llegamos a la cuerda, pues tenemos una aguja adentro y tenemos que tener todo el tiempo poder visualizar el espacio subglótico. Entonces, les traigo este video de la aplicación. Entonces, empezamos. Espérame, la indicación para los pacientes una vez que están sentados, ya tenemos el naso para entrar y las jeringas va a sentir un pequeño piquete en el cuello o va a tener la sensación, si pusimos anestesia previamente, de que va a atravesar la aguja. En el momento en que tenga ganas de toser, levante la mano y trate de ahogar o de contener la tos todo lo que pueda, respirando con la boca abierta y muy lento, que traten de ahogar la tos. Entonces, en ese momento nos está indicando, a pesar de que nosotros lo estamos viendo, sabemos que estamos en el lugar correcto para poder aplicar la toxina botulínica. Y
los pacientes cooperan bastante bien una vez que entendieron bien las indicaciones. Hay que ser muy hábiles. A mí me gusta, si puedo en el primero aplicar las dos, me gusta entrar por línea media. Le pueden entrar por los lados con una angulación de 30 grados y 15 grados para poder llegar a cada pliegue cordal. También se puede entrar por línea media, pueden moverse o pueden entrar por línea recta con una jeringa angulada 15-20 grados. La angulación de las jeringas se hace de forma manual para poder alcanzar el pliegue cordal. Entonces, una vez que ya le dijimos a nuestro paciente qué es lo que va a hacer, pues procedemos a la inyección. Entonces, todo el tiempo el paciente tiene que estar respirando, boca abierta, profundo, despacio. Esto nos va a permitir que las cuerdas vocales estén abiertas. Como pueden ver, ahí ya estamos viendo la aguja, estamos picando el primer pliegue cordal. Aquí el objetivo pues es llegar al tiroaritenoideo. Ahí el paciente llega un momento en que se cierra, ahí es cuando ya tiene ganas de toser, pero hay que estar como todo el tiempo, a ver, tranquilo, respire. La persona que está haciendo la nasolaringoendoscopía también nos puede estar ayudando en ese momento. Ahí ya lo picamos, podemos ver aquí, quedan unas gotas de sangre. Los pacientes pueden llegar incluso a expectorar esta sangre con secreciones, hay que decirles que es normal. Y vamos a proceder a picar el otro pliegue cordal. Volvemos a entrar. Una vez adentro, empezamos a angularnos para poder alcanzar la cuerda. Tiene que ser, es un movimiento muy rápido y muy exacto. Esta es una forma de picar a través de la membrana cricotiroidea. Ay, Dios, perdón. Entonces, esa es la aplicación. Posterior a la aplicación, una semana después, bueno, ya que una vez que salimos, el paciente, les digo, puede empezar a toser, puede expectorar la secreción, la saliva con sangre, normal. Se le pide que durante una hora no ingiera líquidos. Después de esa hora puede ingerir líquidos templados, no fríos ni muy calientes, templados de preferencia para que baje la inflamación que pudiera presentar. Que no se masajee la zona, que no se esté tocando el cuello. Si tiene alguna molestia, puede colocarse un poco de hielo con una toalla o estos geles fríos superficial. Si llegara a ser mucho el dolor, puede consumir, bueno, puede tomar algún analgésico, ibuprofeno, paracetamol y no hay mayor complicación. Entonces, las indicaciones después del procedimiento son bastante sencillas, se suspenden los ejercicios de voz y los volvemos a ver en una semana. En una semana, vamos a ver, le pedimos al paciente que fone. Obviamente, pues podemos encontrar parálisis, los aritenoides fijos, pues porque eso es el objetivo, causar parálisis y debilidad del músculo para que no se esté produciendo el espasmo. Entonces podemos ver ahí que existe una ligera paresia, sobre todo del lado izquierdo, pero que ya no existe el espasmo cuando le estamos solicitando al paciente que fone la I. O sea, la realiza, hay un defecto de cierre. Esta disfonía que presentan después de la aplicación puede durarles 2 semanas, 3 semanas, y de ahí empieza a remitir poco a poco. Súper importante también que antes de que vayan a hacer esto, el paciente tiene que firmar el consentimiento informado. Es súper, súper importante, en donde se explique claramente qué es lo que puede presentar, las complicaciones, todo. El consentimiento informado que nosotros tenemos en el instituto es de 2 hojas. Entonces o sea, hay veces que los pacientes lo están leyendo y ya estamos listos así con la toxina y con el naso en mano, pero no entramos y no picamos hasta que no firme el consentimiento informado. El paciente puede llevarse una copia y ustedes quedarse con una copia y no hay mayor complicación. En caso de que estén inyectando y que el paciente presente un espasmo laríngeo, porque ese es uno de los problemas que pueden suceder al momento en que se esté aplicando la toxina botulínica, perdón, como yo ahorita con la tos, se les solicita o se les pide que hagan unas
una S. Entonces, al momento en que hacen se rompe el espasmo, se relajan los músculos y eso mejora mucho la sensación de ahogamiento. Entonces, y es súper importante tener en todo momento control y comunicación con el paciente. Cuando yo estoy en el INR con muchos residentes que estamos inyectando a los pacientes, una de las indicaciones que les doy a todos es solo pueden hablar, por ejemplo, quien está haciendo la naso y yo, o quien está inyectando y quien está haciendo la naso. Si todo el mundo le está hablando, le está diciendo, no, respire, mire, genera más confusión, genera más estrés, todo. Entonces, indicaciones claras, precisas, sin tanto barullo alrededor del paciente. Muy bien. Esta es otra aplicación de toxina botulínica. Esta paciente llevo como, desde que esta paciente la veía yo en el Hospital General y en el Hospital General la diagnosticó la Clínica de Trastornos del Movimiento, con la doctora Carla Salinas, ella la diagnosticó, pero ellos le tienen así pánico los neurólogos a entrarle a la laringe. Entonces llega, me dice, oye, ¿la puedes inyectar? Sí, la empezamos a inyectar. Eso fue hace como unos 9 años, 8 años. Y cada año la inyectamos. Obviamente del general me fui al INR y un día la paciente apareció ahí. Le dije, bueno, la vamos a inyectar. Pero esta paciente en particular es muy desafiante porque tiene el peor cuello que he visto en mi vida. O sea, tiene así, tiene mucho tejido redundante, o sea, tiene muchísima papada, tiene un cuello súper cortito. La paciente es súper nerviosa, siempre inyectarla es un show. Por lo regular, ella casi siempre le hago 2 aplicaciones con una semana de diferencia, pero esta última vez, de plano, o sea, no se pudo a través de la membrana, o sea, no hubo forma. Entonces, con ayuda de la laringóloga del instituto, ella lo hizo a través del cartílago. Entonces, como pueden ver, aquí la jeringa está entrando de una forma distinta que cuando entramos por la membrana. A mí esta forma no me gusta, no me encanta porque la preparación para el paciente es como mucho más extensa. Gárgara laringea, un botón de anestesia para que pues no sienta, o sea, quiero que vean el espesor de la aguja, o sea, es mucho más grande, se requiere más fuerza, más manipulación. Aquí sí hay que angular la aguja. Entonces es como más show, es más complicado, pero a veces es necesario realizarlo así. En caso de no poderlo así, el paso que sigue pues es llevarlos a quirófano con visualización directa, con una laringoscopía directa, visualización directa con un laringoscopio de suspensión y poderlos inyectar de esa forma, si no pudiera ya ser llevarse a cabo así. Entonces, como pueden ver, se realiza el abordaje a través del cartílago. Aquí podemos ver la angulación de la aguja, empieza a girarse, a rotar para poder alcanzar el pliegue y vamos a ver cómo ahí está inyectando. Aquí está el abordaje, lo está haciendo a través de las bandas ventriculares para poder llegar al nervio. Ahí está inyectando. Como el grosor de la aguja es mucho más grande, vamos a ver cómo va a empezar a sangrar y luego se hace así un sangrerío terrible. Entonces, y la paciente salió muy asustada, pero regresó a la semana y pues la mejoría de la voz fue bastante, hubo mucha diferencia. Entonces, como pueden ver ahí, empieza la sangre, empieza la tos, empieza, no puedo respirar, y entonces ahí hay que tener como mucho control del paciente. Entonces, este abordaje es raro, a mí no me encanta porque es como más salvaje, la verdad. Es un poco más tardado. Este video dura aproximadamente 14 minutos. Este, pero a veces es necesario hacer este abordaje. En caso de no poder hacerlo aquí, y como les dije, el paso que sigue es llevarlos a quirófano para con laringoscopio de suspensión o con visualización directa, o sea, poder realizar la inyección de toxina botulínica. Entonces, vean ya toda la sangre que tiene y eso pues a los pacientes les espanta muchísimo.
Les quiero enseñar otro video de cómo se ve una naso inicial en el momento que realizamos el diagnóstico de los pacientes. Podemos ver cómo las bandas ventriculares tienen este cierre continuo, este espasmo continuo al momento en que el paciente está fonando, este choque continuo también de los aritenoides. Es continuo, pero no es cíclico, que eso es lo que hace que no sea como tal una disfonía espasmódica. Y podemos ver que después de la aplicación de la toxina botulínica, vemos cómo ya no existe este cierre continuo, este choque entre los aritenoides. Podemos evaluar, podemos acercarnos mucho más a los pliegues cordales y pues obviamente observamos este defecto de cierre que se causa por la debilidad de los músculos. Incluso les digo, puede haber hasta parálisis, pero la voz mejora, mejora bastante, bastante. Entonces, les voy a poner este audio hasta el final, porque ya vimos que no voy a disponer todo otra vez. Este es el paciente de 15 años que le aplicamos Botox. Es el paciente más joven que tenemos, entonces es bastante interesante. ¿Sí se escucha el audio? No, ¿verdad? No, no se No, escucha, doctor. doctora. No se No, escucha. lo voy a pasar hasta el final. Entonces, cuando tenemos parálisis aductoras en AD, el objetivo es llegar al tiroaritenoideo, al cricoaritenoideo lateral y al interaritenoideo. Como ya vieron, el efecto pues es un cierre glótico incompleto, voz de fuga un poco velada, pero puede no ser tan drástico si solo se inyecta un solo lado. Cuando tenemos una parálisis, una distonía en ABD, el objetivo es llegar al cricoaritenoideo posterior y el efecto secundario pues va a ser igual, insuficiencia de la apertura glótica, puede tener estridor, pueden tener un poco de dificultad respiratoria y aquí pues sugieren el tratamiento unilateral. El problema es que casi siempre, o sea, podemos ver mixtas y podemos, dependiendo de la clínica del paciente, ir evaluando si solo inyectamos el tiroaritenoideo o el cricoaritenoideo lateral o nos vamos a ir hasta el posterior. Los efectos adversos y precauciones que debemos de tener al aplicar la toxina es que los aminoglucósidos van a potenciar los efectos, pueden tener disfonía, hay que tratar el reflujo, eventualmente van a hacer resistencia a la toxina, puede haber denervación, anticuerpos antitoxina, puede haber broncoaspiración de líquidos al producirse la parálisis que queremos, que es el objetivo con la toxina. Es muy importante decirle a los pacientes que no se apliquen complejo B todos estos meses que van a tener el efecto. El complejo B va a hacer que el efecto de la toxina disminuya. Entonces, no sé, bueno, porque la gente eventualmente le gusta inyectarse complejo B así como si fuera para vitaminarse. Entonces hay que hacerles como mucho hincapié que no se pueden poner complejo B. Complicaciones pueden tener orinofagia, disfagia, dolor en el sitio de aplicación. La disfagia va a ser la que más nos va a preocupar, pero bueno, por eso hay que estar continuamente viendo a estos pacientes. Y respecto al tratamiento quirúrgico, es raro tratar a estos pacientes con cirugía. Existe secciones de los nervios, mioneurectomías del tiroaritenoideo que tienen la gran dificultad, las mioneurectomías, el abordaje, o sea, como llegar al nervio, como está abajo de la banda y el abordaje es bastante, bastante difícil. Pero, por ejemplo, en Brasil hacen muy buena cirugía de distonía laringea y también puede haber denervación selectiva. Para la de abducción pueden hacer los otorrinos o los laringólogos, tiroplastías, laringoplastías de medialización o mioplastías. Entonces, pues obviamente en el INER también estaban haciendo un protocolo de investigación quirúrgico, pero todavía no han salido los resultados. Entonces, como conclusión, pues sabemos que es un trastorno difícil de tratar, no solo por el reto
de tratamiento, qué ofrecerles a nuestros pacientes, sino por el estado emocional de ellos. Siempre hay que valorar al paciente integral, decidir la mejor alternativa de acuerdo a la severidad del cuadro al que nos estemos enfrentando. Y pues que hoy por hoy la toxina botulínica con adecuado entrenamiento de esta destreza, pues va a ser la mejor herramienta que vamos a tener para tratar la distonía laríngea. Entonces, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta para mí. Ah, les voy a poner el audio. A ver, aquí está. Entonces, aquí el paciente se le puso a leer el fragmento, el abuelo, y van a escuchar la pre y la post aplicación. Micrófono. No, no se escucha, doctora. No, no se escucha. Y No se creo que la escucha. doctora no nos escucha tampoco. Ah, es que creo que ajá, la doctora también no. Ah, ya. Ahí sí. Más o menos. Mm. Mm. Sí, escuchó como muy lejos, pero más o menos sí, sí. Bueno, aquí porque la casa está en silencio, pero a lo mejor hubo quien no, quien no escuchó bien. Ok, ¿a mí ya me escuchan? Sí, doctora, Sí. sí. Ah, ya. A ver, tenemos preguntas. Dice, dice, sabemos que el tratamiento con toxina botulínica tiene muchos beneficios, pero es temporal. En su experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes ameritan tratamiento quirúrgico a largo plazo? Yo creo que todos. El problema es que no hay quien lo haga. O sea, no hay en México un grupo o un hospital que tenga la experiencia suficiente para realizar estas cirugías. Yo los pacientes que he visto postquirúrgicos, desafortunadamente, tienen muchas secuelas. Todavía creo que no existe la experiencia suficiente para realizar el tratamiento quirúrgico aquí. O sea, porque el abordaje para llegar al nervio, la neuroectomía, o sea, es muy difícil, o sea, el reto de remover las bandas, o sea, no es como que muevan toda la banda y va a estar ahí el nervio, o sea, el abordaje es bastante complicado. Por ejemplo, el grupo de Brasil diseñaron hasta unas tijeras especiales para poder llegar al nervio, ellos les ha ido bastante bien, pero aquí no he visto un paciente como que sea exitoso o que se esté realizando con éxito. Yo creo que todos en algún punto lo ameritarían, pero pues no hay quien haga las dos.
la cirugía. Bueno, Doctora, Es, comenta aquí Said Ernesto, dice, ¿ha encontrado usted diferencia en la duración de las distintas toxinas? ¿Alguna mejor que otra en ese aspecto? eh, solo una vez he usado Dysport. Lo que me gusta de Dysport es como su difusión. Entonces puede alcanzar como una mayor superficie del nervio, de los músculos, pero no tengo experiencia. La verdad es que mi experiencia es solo con Botox y me va bastante bien. Y me gusta mucho de Botox el vial, que es de 100 unidades. Entonces, realizar la disolución es bastante fácil, 4 mililitros, cada rayita son 2.5 unidades. Para mí es mucho más sencillo. El vial de Dysport, el que más comúnmente está disponible es el de 500. Creo que hay uno de 200, pero la verdad es que no tengo tanta experiencia. O sea, mi experiencia es con Botox, nada más. Y en teoría, o sea, en teoría el efecto es muy, muy parecido. Mm, Comentan aquí, doctora, ¿cuándo decide inyectar bandas ventriculares en lugar de cuerdas vocales? Pues dependiendo del abordaje del paciente, o sea, qué tan difícil sea el abordaje con el paciente. Aquí va a depender de cuánto coopera el paciente, de cómo está el cuello y cómo queremos llegar o sea, cómo llegar. Em, La experiencia que yo tengo inyectando bandas, comparada con la de las cuerdas, es mucho menor. O sea, no he inyectado tantos pacientes en las cuerdas. Los poquitos que he inyectado, la verdad es que el efecto es muy, muy parecido. O sea, no hay diferencias. Y el problema de inyectar las cuerdas es que, como ustedes vieron, es como más, o sea, el abordaje es más difícil, la preparación es mucho mayor y todo. Los laringólogos, sobre todo los egresados del 20 de noviembre, les gusta mucho ese abordaje de inyectar las bandas. Pero hay otros laringólogos de escuelas como las del INER, ahora en el INR, que preferimos inyectar las cuerdas. Entonces depende quién lo vaya a hacer, y el tipo de paciente al que nos vayamos a enfrentar. O sea, por ejemplo, con esta paciente que mostré, fue una paciente que de plano no hubo forma de inyectarle las cuerdas y que se tuvo que hacer por las bandas ventriculares. El resultado fue el mismo. O sea, no hubo diferencia de cuando le inyectábamos las cuerdas a cuando le inyectamos ahora las bandas. Listo. Em, Doctora, muchas gracias por su plática, muy buena como siempre. Una pregunta, ¿al cuánto tiempo usted suele reiniciar la terapia de voz? este, una semana, 10 días, al menos una vez al día. Y eh, que tienen que entender que la tienen que hacer. O sea, sí, aquí ya una vez aplicada la toxina, o sea, sí tienen que hacer la terapia de voz porque vamos a tener paresia de alguna de las cuerdas o de los dos, o de los dos. eh, Tenemos que mejorar, tenemos que aprovechar esta mejoría para mejorar la mecánica fonorrespiratoria, para mejorar esta tensión que se ha producido por el espasmo que tienen los pacientes. Entonces tienen que hacer la terapia y puede empezar a la semana, a los 10 días, sin problema. Héctor, el doctor dice, el doctor acá que apenas realizó una neurectomía bilateral el 20 de noviembre que hizo que mejorara la paciente junto con esas tijeras. Es que esas tijeras las patentaron incluso. Y la paciente ya apenas 8 meses en el posoperatorio y aún sin espasmos importantes. Veremos en un futuro cercano. Sí, o sea, la verdad es que necesitamos que se entrenen en esta cirugía. No es, les digo, como no es tan sencilla, o sea, no es como que, como cuando decimos, ah, sí, que alguien nos haga una tiroplastía y sabemos que hay mucha gente que lo hace. Incluso torrinos que no son laringólogos se atreven a hacer tiroplastías. Pero como comenta Héctor, o sea, el hecho de hacer una neurotomía no está tan sencillo, no todo el mundo le está entrando porque se necesita instrumental. Estas tijeras las patentaron. En este congreso mostraron incluso todo el proceso de cómo diseñaron las tijeras y todo, es un show. Pero ojalá, o sea, la verdad, ojalá que el doctor Akaki o que los laringólogos de mucho nombre o que tienen escuelas, este, puedan hacer esta cirugía. Sería, o sea, sería toda la diferencia para nuestros pacientes.
Así es, no sé si tienen más preguntas. Parece que ya no hay más comentarios. Doctor Muy Campos, bien. no sé si usted quiera hacer algún comentario. Muy Necesita impresionante. Botox. Sí, sí, muy impresionante. A mí realmente, en el momento que vi que la aguja empezó a aparecer por allá y empezó el sangradero, realmente, mira, a mí me empezaron a sudar las manos. Dije, esto no es para mí. Pero bueno, qué bueno que a pesar de lo aparatoso que se ve, Ujú. tenemos un buen resultado con los pacientes, que eso al final de cuentas es Sí, lo más importante, ¿no? sí, así es. La verdad es que les va bastante bien. Pero la verdad es que el éxito depende del entrenamiento. O sea, sí requerimos entrenamiento para realizar este procedimiento, como ya vieron. Y como les dije, el equipo, o sea, yo no lo hago sola. Me acompaña el doctor Héctor de la Torre, la doctora Daniela Tejeda, grandes foniatras. E incluso nos apoyamos del doctor Mauricio González, que es otorrino, que también tiene mucha experiencia ya con los que tenemos mucha experiencia con los cuatro poniendo Botox o hidroxapatita o ácido hialurónico, o sea, hay que hacerse de una red de gente que sabemos que tiene la capacidad de que si yo en ese momento ya me bloqueé, o sea, alguien pueda entrar a resolver o que alguien le entre. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que debemos de tener para poder realizar este procedimiento. Definitivamente, definitivamente. Ujú. Muy bien. Pues si no tenemos más preguntas, creo que el chat ya murió. Entonces, nuevamente, doctora, muchísimas gracias por No, de haber nada, un aceptado gusto. la invitación para platicarnos de este tema tan interesante. Y pues unos pequeños avisos parroquiales. Muy bien. Como decía el doctor Anduesa al inicio, efectivamente, este es el último webinar del año y también es el último webinar de la mesa directiva 2022-2023. Quiero hacerles un comentario. En estos 2 años hemos logrado gestionar 88 puntos ante Comcaof. Hemos logrado realizar 122 horas de educación médica continua y hemos tenido a lo largo de estos 2 años a 56 ponentes con nosotros, incluyendo a la doctora Gómez. Quiero agradecer a mi mesa directiva, al doctor Orlando Alvarado. Él no está conectado el día de hoy porque está en Costa Rica en el Congreso de Implante Coclear, pero le mandamos un fuerte abrazo y un saludo y un agradecimiento. Muchos de los temas de implante coclear fueron gestionados por él. Muchas gracias al doctor Repeto, al doctor Luis Repeto, nuestro tesorero. Y muchísimas gracias, desde luego, al doctor Andoesa, mi secretario, en- con el que me apoyé muchísimo y que me echó mucho la mano en esta aventura y esa travesía de 2 años. Ya él, a partir del 1 de enero, le tocará a él ya lidiar con estas cuestiones de enseñanza. Y pues, obviamente, un agradecimiento enorme a todos nuestros ponentes y por supuesto, un agradecimiento todavía más grande para todos nuestros asistentes. Hemos tenido más de 1,000 asistentes en todos los eventos que hemos tenido a lo largo de estos 2 años. Y pues esto es algo muy importante en este proyecto que estuvimos liderando durante estos 2 años. Espero que esto continúe así. Y pues muchísimas gracias a todos por haber asistido el día de hoy a nuestro último evento del año. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Muchísimas Muchas gracias, Liz. gracias. Y estamos pendientes. Saludos a todos y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.